Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es La Maldita Comedia, una crónica del infierno bajo la tierra, un fil diagonal a Teufel. Quinta parte. Ahora sí, demos un brinco de 14 años. Quien hubiera visto el infierno en sus comienzos para volver ahora no lo habría reconocido. La bestia supuestamente indomable había sido domada, y tras años de preparación y desarrollo, el Averno estaba listo y en funcionamiento. Se debe aclarar que el tiempo demoníaco no está muy en sincronía con el tiempo en la Tierra. Viviendo dentro de esta, la rotación pareciera un lejano rumor, y eso de ser prácticamente inmortales no ayuda. Aunque vivían con el supuesto de tener los relojes en sincronía con relación al cielo, de lo que tardaron en enterarse fue que por algún chisme mágico del señor de arriba, aunque sus días duraban lo mismo, sus años eran mucho más largos, ocasionando que la vida en la Tierra avanzara a un ritmo absurdo, gracias al cual empezaron a recibir almas a granel cuando creían que la población humana no había sobrepasado a la suya. ¿Hubo alguna especie de cataclismo?, preguntaron en ese entonces. Con los humanos habrá cataclismos a cada rato, pero no es eso. Es que no tiene lógica. ¿Cómo le vamos a hacer para organizar esto si su tiempo corre más a prisa que el nuestro? Estos comentarios hicieron reír al amo, pues ya lo había considerado. Ciertamente no había la menor lógica en aquel desorden de tiempo-espacio, al menos no uno que ellos pudieran entender. Les calmó los ánimos aclarándoles que con el cielo arriba y el infierno abajo, lo que quedaba en medio era solo tierra. Pero una tierra de nadie, donde importaba más que no te atacasen del otro lado a que la estación cambiara cada vez que salieras. Seguramente en algún punto los tiempos se sincronizarían. Quizás con la misma falta de sentido que tenía esa velocidad, el desarrollo en algunas épocas iría a la par y en otras deberían andarse con cálculos. Lo importante ahora era cumplir con su parte del acuerdo. Tenía instrucciones de llevar un registro detallado, por lo que creó el cargo de asignador infernal y colocó a varios demonios a la entrada del infierno para recibir a las almas, sacarles una confesión y enviarlas a su zona de tormento designado. Mientras tanto, otro año de clase llegaba a su fin para los pequeños diablillos. Tendrían 4 meses de vacaciones antes de regresar. Zabulón estaba listo desde temprano, pues su madre siempre era la primera en llegar por él. Sin embargo, para su sorpresa, esta vez solo vino su padre. ¿Dónde está mamá? En casa. Tenemos una noticia muy especial, pero le prometí no decirte nada hasta que lleguemos. No le dio más detalles, pero le pareció que su padre estaba angustiado por algo. La intriga le estuvo carcomiendo todo el camino a casa. Al llegar, pudo notar al instante un aire diferente, que por alguna razón le causó escalofríos. Había mucho silencio, pero no acababa de saber si era un silencio de preocupación o de respeto. Se sentía tan pesado, tan vehemente. La habitación de su madre estaba atestada de flores del mundo exterior. Siempre le habían tratado con deferencia y respeto, pero ahora todos se deshacían de atenciones para con ella. Le trataban como una diosa. Zabulón, mi bebé. Subió a la cama y dejó que le abrazara fuerte. Mi amor, estoy tan feliz. No le dijiste, ¿verdad? Ni una palabra, Colime. Es lo más maravilloso. Nada que le soltaba, pero nunca lo hacía. Y antes de que Zabulón le preguntase qué ocurría, se lo soltó. Estoy esperando otro bebé. Tendrás un hermanito o hermanita. Ojalá sea niña. Sí, sin duda será una hermosa niña. ¿No te emociona? En esos momentos no supo qué decirle, pero sonrió para ella y eso bastó. Un rato después, cuando comenzaron a llegar nuevas visitas, le pidió dejarle salir para ir a jugar con sus amigos. Volvió a abrazarle y le cubrió de besos antes de dejarle marchar, y dejó la casa tan ensimismado como antes le pareciera a su padre. Que tuviera un hermanito o una hermanita sonaba grandioso, pero si algo nunca le habían dejado olvidar era el milagro que había sido que ahora su madre sobreviviera al tenerlo. Nadie nunca se lo explicó, y pocos creían que pudiese repetirse. En realidad, lo que más le asombraba a la ciudad no era tanto que Colime esperase otro bebé, como el hecho de que se hubieran atrevido a intentarlo. Hombre, ¿y esa cara? Ya deben de haberle dicho lo de su mamá. No era como que formasen un grupo muy unido, pero por ser hijos de los capitales había una cierta norma social que llevaba a estos 7 diablillos a pasar su tiempo juntos. Zabulón con quien se llevaba era con Minos, aunque le había tomado un poco de tiempo antes de entender que la aparente falta de tacto de su amigo y su incapacidad para callarse lo que pensaban se debía a un juramento personal de nunca mentir. Llevaba un tiempo tratando de enseñarle que guardarse sus opiniones no era una forma de engaño, pero hasta ahora no tenía buenos resultados. ¿Y tú cómo sabes eso?, le preguntó. Papá me lo dijo hace un rato. Tiene como un mes, así que ya todo el mundo lo sabe. ¿Un mes? El último mes no habían regresado a casa por estar en exámenes. ¿Te preocupa que ahora sí se vaya a morir? Cierra la boca, Scarmiglione. ¿Qué? De todos era el que tenían más aparte, pero no le importaba mucho. Es un hecho comprobado. Todas nuestras madres murieron y a la suya le pasará tarde o temprano. Mi mamá no se va a morir. ¡Cállate de una vez! Scarmiglione se alzó de hombros y volvió a su libro. Tal y como su padre lo había deseado, se había forjado una reputación en la escuela. Dos, de hecho, la imbatible en las luchas que podía lucir en el exterior y una secreta como consentido del profesor Alderet. Lo suyo no era el arte, pero tras la primera visita guiada al santuario arcano, la biblioteca infernal que contenía todos los textos que la humanidad perdería, se obsesionó con crecer para ocupar un cargo allí. Sabía que su padre no lo aceptaría y que le iba a causar problemas, pero pensaba cruzar ese puente en cuanto llegara a él. Nuestro papá no cree que la señora Colime se muera, dijo Siriato. Él dice que no es cosa de suerte o de que así sea, sino de cuán fuerte sea, apoyó a Gignaso. Gracias, chicos.
Los gemelos llevaban consigo unas brillantes y largas trompetas de plata. Hace unos años habían demostrado una gran actitud para la música, en la que bien se ponía a canalizar su exceso de energía. El amo les honró entonces nombrando los pajes y obsequiándoles aquellos instrumentos. A diferencia de los otros estudiantes, ellos habían abandonado la escuela fuera de horario más de una vez para anunciar al amo en todo tipo de eventos, donde su condición de gemelos y su perfecta sincronía no dejaba de resultar un atractivo mayor. ¿Qué quiere decir eso de cuán fuerte sea?, quiso saber Minos. Pues papá dice que nuestras mamás se murieron porque gastaron todas sus energías al traernos. Mamá tenía mucha energía, pero nos tuvo a los dos a la vez. Bueno, también está el peso extra, dijo Grafiacane. La mamá de Scarmiglione tiene una cicatriz horrenda porque lo tuvieron que abrir para sacársela. ¡Oigan! ¿Ustedes ven que yo me meta con sus mamás? No deberíamos pensar tanto en ello, dijo Alicino. Hasta la idea de que ella estará bien. Lo importante ahora sería, ¿qué vas a hacer con el problema que se te viene encima? ¿Qué problema? Tu nuevo hermano o hermana. ¿Qué más? La escuela había sentado bien a los hermanos desatendidos. Grafiacane estaba aprendiendo a controlar su enojo, redirigiéndolo en las prácticas de derribo y los entrenamientos especiales. Pronto se supo que su repentino talento para manejar el fuego a distancia era una característica favorable de los pie plano. Las manos eran fundamentales en aquel ejercicio, y la facilidad para andar en dos piernas se la liberaba. Alicino, por otro lado, había superado su pesimismo inicial con la ayuda de Malacoda. No destacaba en las clases, pero era excelente siguiendo indicaciones y muy ágil. Seguía a su pequeño maestro por todas partes con un respeto que rayaba en la veneración, y se había hecho el supuesto de convertirse en un demonio fuerte para trabajar a sus órdenes cuando le dieron su propia fosa. Eso no me preocupa. Mamá quiere una niña y sería lindo. Eso dices ahora, dijo la Gimnaso. Espera que te toque una hermana. Se roban la atención, siempre quieren mimos y todo ese rollo de verse adorables. Pórate. ¡Ay! Estoy justo a tu lado, ¿eh? ¡Qué idiota eres! Bueno, dijo Alicino, mejor una hermana con la excusa para ser como es que un hermano que solo te fastidia. ¡O dos!, agregó Grafiacane. Wow, alto. Minos les miró. ¿Acaso ustedes no se llevan bien? Siempre están juntos y cuando se trata de vencer a Scarmiglione son un gran equipo. Tu confusión es comprensible, pero permíteme explicarlo. Alicino había desarrollado un hablar rebuscado. Su idea era que si no iba a ser inteligente, por lo menos podía ser refinado. Cierto, Grafiacane y yo trabajamos bien juntos, pero la única razón por la que nos toleramos es porque lo odiamos a él. Sí, a él, le secundó su hermano, y ambos apuntaron a Scarmiglione. Espero recuerden que no los golpeo solo porque papá me lo prohibió, pero me están dando motivos. A la distancia se oyeron cuernos. Tengo que volver a casa, dijo Minos. ¿Me acompañas, Zabulón? Claro, hasta luego, chicos. Se fueron andando en silencio. Esperaba que su amigo volviera a mencionar el tema de un momento a otro. Era incapaz de guardarse lo que pensaba, pero asombrosamente no dijo una palabra hasta llegar a la mansión de la envidia. Estando a sus puertas, tampoco habría servido de mucho charlar, pues los cuernos atronaban marcando la hora. Esperaron a que se callasen solo para poder despedirse. Yo también me voy, dijo, antes de que le invitaran a pasar. Cuídate, te veo mañana. Mi mamá no quería que yo naciera. Se detuvo en seco y volteó. Minos simplemente le había soltado aquello como si fuera un comentario casual. Igual podría haberle dicho que pensaba que haría calor esos días. No sabía cómo responderle, pero no le hizo falta, pues entonces siguió. Está bien, tenía sus razones. Qué raro que no las dijera. Por eso nunca he ido a visitarla. Si no me quiso, yo no tengo que quererla a ella. Minos, pero tu mamá sí te quiere. Ha de ser algo lindo. Lo que intento decir es que aunque la pierdas, ella te quiere. Eso es lo más importante, porque quien te ama, pues en realidad nunca se va. Así que aunque esto te asuste, incluso si te enfadas, no vayas a desquitarte con ella. Es tu mamá, no vas a tener otra. Gracias, necesitaba escuchar eso. ¿Para qué son los amigos? Ya se iba. Otra cosa. Lo del hermano o hermana, yo creo que es algo bueno, aunque los chicos se quejen. Sé que suena extraño viniendo de mí, pero sé lo que es eso. Su cola parpadeó como si hablaran de ella. Es muy bueno saberse acompañado. Significa que nunca estás solo. La cola le dio un lengüetazo amistoso, que hizo que los dos se rieran. Después de eso, Zabulón regresó a su casa y fue directo a meterse al lecho de su madre. Estaba dormida, así que solo se acurrucó junto a ella para no molestarle. Asmodeo les encontró abrazados una hora después, cuando terminó de despedir a los visitantes y mandar a dormir a las sucubos. Se acostó junto a ellos, pero le era imposible conciliar el sueño. En esta ocasión todo se había tratado de un desventurado accidente, y es que así como casi nadie se le había ocurrido que una sucubo podía sobrevivir al parto, nadie había supuesto aún posible que viviera para dar a luz a una segunda cría. Casos como los gemelos eran inusuales, pero seguían siendo hijos de una sola camada. Tanto se llegó a confiar en que ya no tendrían más hijos que bajó por completo la guardia. 14 años después seguían como si nada, y entonces, la noticia. Lo peor probablemente era el cambio de perspectivas. Con Zabulón estuvo prácticamente resignado a la despedida, aunque en el último instante no soportó la sensación de pérdida. Por unos segundos creyó volverse loco hasta que Colime revivió.
Ahora una parte de él juraba con todas las fuerzas de su ser que el milagro se repetiría. Su nuevo bebé fue engendrado por amor, no por engaños, y su amor había demostrado ser más poderoso que la muerte. Entonces, ¿por qué estaba tan atribulado? Ah, claro, porque ni toda su esperanza bastaba para callar esa pequeña facción de su mente que dudaba de sí, que se recriminaba no haber sido más cuidadoso, que nuevamente se preparaba para perder a su amada. ¿Qué voy a hacer? ¿Asmodeo? Lo siento, no quería despertarte. ¿Qué es? Por estar oscuro no sabía que tenía en los brazos, hasta que se fijó y eso le sacó una gran sonrisa. Mi niño hermoso, ¿me lo trajiste? No, está aquí desde antes que me acostara. Nuestra familia va a crecer, mi amor. No me gusta verte tan triste. ¿Quién dice que estoy triste? Solo pienso en los quebraderos de cabeza que me hará cuidar a una sucubo que además sea mi hija. Yo te conozco, Asmodeo. No deberías mentirme. No debería, ¿verdad? No a la persona que amo. Fue imposible ocultar el tono de indirecta. Ella guardó silencio y en la oscuridad no quiso verle la cara. Pero si te equivocas, no estoy triste, solo me preocupo. Yo voy a estar bien, soy fuerte, lo sabes. Olvídalo, no pienso pasar por esto otra vez. Hay que hablarlo. ¿A qué te refieres? Esto, yo fingiendo que tengo la entereza para soportarlo todo. Tú actuando como si realmente no te importara morir y dejarme por un bebé. ¡Asmodeo!, exclamó. Al momento bajó la voz para no despertar a su cría. ¿Cómo puedes decirme eso? Te amo con todo mi corazón, yo. Claro que quería un bebé, lo necesitaba, pero no significa que me importase más que nosotros. Yo nunca pensé en... Sé lo que me hiciste, Colime. Se incorporó y se sentó en la cama. ¿Qué ocurre? ¿Te cerré la boca? Le dolía ser tan duro con ella, pero se lo había estado guardando por más de una década. Bemérita se lo dijo a Belfegor y él a mí. ¿Cuándo? Durante el primer torneo de derribos, justo el día en que Candela nació. A un lado de la habitación había una enorme percha con un vistoso nido, un poste para rasguñar todo arañado y un comedero para aves. En su interior estaba Candela, la arpía. Tenía un ciclo de crecimiento apenas mayor al de un demonio, pero hablaba y volaba mejor que muchos, y vivía allí desde su nacimiento, en calidad de compañía y mascota. Ninguno de los dos notó que estaba despierta, y que lo había estado desde el principio de su conversación. ¿Por qué no dijiste nada entonces? Por lo mismo que necesitaba decirlo ahora, porque te amo tanto que no me importó tragarme tu engaño entonces con tal de que nada empañara tu felicidad cuando creí que te perdería. Y te amo tanto que no estoy dispuesto a tolerar que esta situación se repita. Quiero llorar. Despertarás a Zabulón. Deja que me lo lleve. ¿Me vas a dejar sola? Asmodeo, ¿qué quieres que te diga? Quiero que seas consciente, Colime. Toma a su hijo. Quiero creer que todo estará bien, pero no me lo permitiré. No me lo haré más difícil. Así que lo mínimo que te pido es que no me des esperanzas. Si sobrevives, no pienso volver a tocarte. Apenas se marchó, Colime se echó a llorar con desconsuelo. Candela asomó entonces desde su nido. Parecía una niña humana, hasta que se reparaban en sus ojos rojizos, sus colmillos afilados y su cuerpo cubierto desde el pecho hasta abajo con plumas de águila. Te dije que se iba a enterar, le dijo. Colime le había contado sus secretos, sin imaginar que su avecilla dorada tenía una vena maquiavélica que le llevaba a usarlos en su contra. Tarde o temprano esto iba a pasar. Debí decírselo yo, aunque lo supiera de hace años. Tendría que habérselo dicho yo. ¿Y qué pretendes hacer ahora? Si vives y no te toca, bueno, no más bebés. Eso es bueno. Pero la relación se va a poner muy aburrida. Claro que... No lo digas. Asmodeo tenía razón. Podía morir. Lo sabía y le asustaba. Pero se había negado a enfocarse en ello y no iba a hacerlo ni para darle gusto. Pero por respeto redujo su entusiasmo. Presumir una alegría basada en la negación no le hacía bien a nadie, y ella tenía que guardar todas sus energías para el parto. Le había parecido excelente tener a su hijo allí cuando naciera el nuevo bebé, pero ahora le preocupaba que se percatara de que había problemas entre sus padres. Se pusieron de acuerdo para fingir que todo estaba bien, y de nada le sirvió. Al instante Zabulón reparó en un inexplicable distanciamiento, ya no dormían juntos y hablaban muy poco. Teniendo que escoger en quién centrar su atención, se quedó con su madre. Candela le fastidiaba diciéndole que debía vigilar un poco a su padre, que había visto a una sucubo llamada Brina rondándole, y en aquellos momentos de fragilidad la rabia podría llevarle a hacer una locura. No le hizo caso. No solo porque no entendía bien de qué hablaba aquella pequeña pero licenciosa criatura, sino porque si algo sabía de su padre, si de algo estaba totalmente seguro, era de que este jamás traicionaría a su madre. Eso era impensable. ¿Puedes oír algo? Zabulón estaba apoyado en su vientre. Eso creo. ¿Se movió? No ha hecho otra cosa en los últimos días. Decidí que quiero llamarla Kron. ¿Eso qué significa? Cuervo. Candela dice que eso es lo que le recordamos. También se le dice Raven, pero Kron es bueno si era niño o niña. Se acomodó al sentir una punzada. Me suena que será muy inquieto. No importa qué sea, yo voy a ser un buen hermano. Lo voy a querer y a cuidar mucho, mamá. Gracias, mi amor. Sé que puedo confiar en ti para todo. ¿Qué sucede? Me falta el aliento.
Apretó los dientes, no quería gritar frente a él. Zabulón, cariño, ve por tu padre. Creo que ya viene. Salió de inmediato y buscó por toda la casa hasta dar con Asmodeo en el salón de las citas. Estaba enfrascado en una discusión con Leviatán y Belcebú, algo sobre que Amon quería otra pareja. Ni aunque fuera el último demonio bajo la tierra. Le dejé muy claro que no lo quería ver por mi casa hasta que respetase a sus hijos, y eso no ha pasado. Estoy totalmente de acuerdo con él, le apoyó Belcebú. Hola, Zabulón. Minos acababa de ver a su amigo. ¿Qué tienes? Papá. Los grandes le miraron y eso le asustó un poco. Mamá no se siente bien, dice que mi hermanito ya viene y antes de que terminara escucharon un grito que resonó en toda la casa. ¡Mamá! Colime. Belcebú como siempre estaba preparado y salió en el acto a atenderle. Asmodeo le siguió y al llegar cerraron la puerta, dejando fuera a los curiosos, incluyendo a Minos y a Zabulón. Los diablillos permanecieron juntos y muy callados durante la operación. El segundo era incapaz de decir nada. El primero supo respetar su sentir. De repente, los gritos de Colime fueron reemplazados por un llanto poderoso. Si a alguien le hubiera dado por contar, habría medido un par de minutos antes de que se escuchara otro grito, el aullido de dolor de Asmodeo, sus súplicas desesperadas antes de que la puerta se abriera y abandonase el lugar. ¡Papá! ¡Papá, regresa! Ya no había más ruidos. Minos le dio un empeñón para que entrara al cuarto y la acompañó. Adentro, Belcebú acababa de volver a su madre con una prístina manta, y al verla creyó que su corazón se detenía. Se había ido, y toda la estancia, toda la casa parecía súbitamente vacía, como si su presencia fuera lo único que le llenaba. Abrumado por la pérdida, no notó nada mientras su amigo le empujaba hasta la canastilla. Parecía privado de todos sus sentidos hasta que él habló. Mira eso, tienes una hermana. ¿Qué? Miró adentro. Era una pequeña sucubo de larga cresta y grandes ojos. Se terminaba su jícara y le miró. Cuídenla un momento, dijo Belcebú. Enviaré a algunas de las chicas. Vaya, no sé su nombre. Kron, se llama Kron. Rompió a llorar. Tantas emociones en tan poco tiempo eran demasiadas para un niño. Pero viendo a su hermanita ya no se sentía tan desdichado, y el horrendo vacío que se había adueñado de la casa mermaba un poco. Su madre seguía allí, encarnada en el espíritu de su hermana, y la fuerza de su vida que dio para traerla. Se había prometido ser un buen hermano, y no iba a decepcionarla. Los siguientes días encontraron a Adita envuelta en un aire lúgubre. El infierno en general estaba de luto, y el principal tema de debate fue qué hacer con el cuerpo. Lo normal hubiera sido preservarla en hielo como a las otras, pero Madre Colime era un caso especial, y Asmodeo no hubiera tolerado que la exhibieran de ningún modo. Enterrarla era una práctica que consideraban pagana, incinerarla parecía lo más respetuoso, pero ¿qué hacer con las cenizas? Ni la urna más costosa y elaborada del mundo era suficiente para ella, y volvíamos al problema de que Asmodeo no iba a dejar que su amada quedara para hacerle culto. No esta vez, no la compartiría. Entonces, cuando el duelo público ya llevaba una semana y no se podía mantener más el cuerpo en un ataúd de cristal sin que alguien tratase de tocarlo, Aldared, que incursionaba en la joyería, tuvo una idea deslumbrante. Cremarle y convertir sus cenizas en un diamante. De esta manera, Asmodeo podía llevarla siempre consigo y guardarla en un cofrecillo si no quería que la vieran. El resultado fue una piedra mediana que por su forma y color llegó a ser conocido como el corazón de Colime. Y una vez al año, por insistencia del amo, sería mostrada al pueblo para conmemorarle. El resto del tiempo Asmodeo podía tenerla y atesorarle como mejor le pareciera. Claro que en aquel entonces nadie estaba muy seguro de si Asmodeo iría a vivir otro año. La muerte de su pareja le había dejado en un estado de devastación absoluta. Seguía con sus tareas sin falta, pero lo hacía como un autómata. Casi no hablaba, apenas comía y se quedaba horas mirando a la nada. Luego de que le dieran el diamante, trasladó sus laxos a contemplarle en silencio, pero lo que de verdad irritaba a Zabulón era su completa negativa a siquiera ir a conocer a su hija. Vamos, papá, tienes que mirarla. La cargaba en su espalda todo el tiempo, a ella le gustaba. Papá, mírala. Simplemente le ignoraba, se enfadó y empezó a saltar esperando que le notara. ¡Mírala, mírala, mírala! ¿Por qué no te vas a jugar?, le dijo, sin voltear siquiera. ¡Eso pasó!, le gritó furioso. ¡Eso ya pasó! ¡Supéralo! La vas a tener que ver un día, aunque ni siquiera sepas quién es. La vas a tener que ver. No tienes ningún derecho a odiarla. Es tu hija y mi hermana. Ella... Zabulón, estoy ocupado. Eres el adulto y actúas como un tonto. A ella no le habría gustado verte así. Papá, por favor. Ella no mató a mamá. ¿También me hubieras odiado si moría al tenerme? Eso pasó, así que ya olvídalo. Lo dejó solo. De veras le avergonzaba su actitud, pero parecía no haber forma de hacerle reaccionar. Belfegor, que estaba por allí, escuchó toda la discusión y tuvo que acercarse. Si no iba a escuchar a su propio hijo, probablemente no escucharía a nadie, pero valió la pena hacer un último intento para sacarle de su apatía. Debes estar orgulloso de ese chico. Es muy maduro para su edad. Mira, no pretendo siquiera fingir que sé por lo que estás pasando. Cierto, perder a Bemerita casi hace que me mate, pero no me llevo a abandonar a mis hijos. Imagino que no puedo comparar mi relación con la tuya, pero tienes que reaccionar y entender que estás actuando de forma muy egoísta.
Le pareció que cerraba los puños. ¿Estás molesto? Excelente, intenta darme una golpiza si crees que eso te hará sentir mejor. Cállate, Belfegor, no sabes nada. Asmodeo, solo mírate, ya no te reconocemos. Tu pareja murió. Bien, eso siempre fue una posibilidad. Pero si realmente pretendes seguirla, haz el favor de lanzarte al pozo de lava más próximo y ahorrarnos tu drama. Le dio la espalda. Esto es absurdo. Si de verdad hubieras amado a Colime, no la deshonrarías de esta manera. ¡No te atrevas! ¡Tus hijos te necesitan con un demonio! Giró de nuevo y le encaró. Para hacer una cabeza más bajo se imponía muy bien. Te lo voy a decir con todas sus letras, Asmodeo. Deja de lloriquear como una nena y va a conocer a tu hija. Si aún entonces no crees poder vivir sin Colime, perfecto, avísame y yo mismo vendré a romperte el cuello. También se fue. Asmodeo se quedó allí parado hasta que notó que todo el mundo en la sala le miraba como si esperase ver la erupción de un volcán. Se la pasó dando vueltas un largo rato, hasta que, más por hábito que por intención, entró al cuarto de los niños. Zabulón se había quedado dormido junto a la cuna de su hermana, y por primera vez en mucho tiempo le miró con cuidado. Era una hermosa cuna de mimbre tejido. Alguien le había bordado la palabra Kron a un lado. Parpadeó confundido. ¿Por qué su hija se llamaba Kron? Por su problema con Colime nunca discutieron un nombre. Respiró profundo y caminó hasta ella. Se asomó. Estaba vacía. ¿Dónde? Levantó la cobija y los cojines con un creciente nudo en el estómago. Entonces algo le agarró la pierna, sobresaltándole. Inmediatamente se giró para verla. Allí estaba, junto a la cuna, tan chiquita y tan traviesa que acababa de dejarla para explorar. No era lo que se había imaginado. No se parecía a Colime. De hecho, se parecía más a él, al menos en la forma de la cresta. Levantó los bracitos pidiendo que le levantaran, así que la alzó y ella la abrazó, feliz y confiada. Un rato después, cuando el ruido despertó a Zabulón, le había dejado tomar el diamante y que jugara un rato con este. ¿Papá? Yo... le miró. No puedo creer lo hermosa que es. Papá. Corrió a sus brazos. Por fin las cosas comenzaban a mejorar. Aproximadamente un par de meses después del nacimiento de Kron y poco antes de volver a la escuela, Zabulón llegó a jugar y encontró a su hermanita haciéndole de mamá con una cría desconocida. La había puesto en su cuna y le daba la jícara mientras la arrullaba con una canción. ¿Quién es ese?, preguntó mirándole. Se llama Calcabrina, ¿no es lindo? Papi lo trajo solo para mí. Kron, cariño, Asmodeo entró en ese momento. Ya te dije que no es un juguete. Pero papi... Cuídalo y mímalo todo lo que quieras. Solo necesito que entiendas eso. Su hijo le miraba esperando respuestas. Es el hijo de Brina, acaba de nacer. Me temo que no tiene más familia porque su padre murió en una expedición, así que se quedará con nosotros. ¿Lo adoptaste? ¿También será mi hermano? No, nada de eso. Le llamó la atención su tono. No tiene a dónde más ir, solo es eso. Considéralo más bien un primo. Un primo era algo bueno. Muchos demonios se llamaban primos entre sí para afianzar el lazo. De allí la broma popular de que si todos los ángeles eran hermanos, pues todos ellos eran primos. Aunque el parentesco no fuera claro. Aquel año nacieron varios diablillos nuevos. No se alcanzaron las cifras de aquel primer boom cuando el infierno surgía, pero fueron suficientes para comenzar una segunda generación. Año y medio después, Zabulón y compañía se encontraron con la nueva situación de asistir a la escuela en compañía de diablillos al menos una década menores. Vieron repetirse el espectáculo de la estatua del ángel por parte de Malacoda y recibieron nuevas instrucciones para el semestre que comenzaba. Veo muchas caritas nuevas entre nosotros, dijo alegre. Es un placer abrir las puertas de este centro de saber a toda una generación nueva de diablillos y sucubos. Para aquellos que ya llevan un tiempo aquí, esperamos que cooperen y sean un apoyo para los más pequeños. Cuidar de la manada es un trabajo de todos. Kron, sentada al lado de su hermano, estaba algo temerosa. Era una chiquilla inquieta, tal y como lo predijera su madre. También era algo pretenciosa y mimada, probablemente por culpa de su padre, que luego de no querer ni verla, la había convertido en su adoración. Le daba todo lo que quería y le colmaba de atenciones, pero ella empezaba a suponer que no le tratarían como una princesa en la escuela, y eso no le hacía la menor gracia. Calcabrina a su lado, por el contrario, estaba más que emocionado, pero lo disimulaba. Tan pequeño que él ya había dejado notar una personalidad firme y serena que le daba un aire de mayor. Como Brina era más bien incordiante y no se sabía nada de su padre, se supuso que lo había heredado de este último. Pero papá, ¿por qué tengo que venir aquí? Me quiero quedar en casa contigo. También yo lo quisiera, mi niña, pero esto no lo controlo. Además, tienes que educarte. No quiero que seas solo otra sucubo como las otras. Pero papi... Basta de peros, no me hagas ponerme estricto contigo. Bromeaba, nunca lo había hecho. Ahora, tú y Calcabrina vayan con su grupo. Vendré por ustedes el fin de semana. Zabulón, cuídala mucho y no dejes que se meta en líos. Claro que no, papá. ¿Me puedo despedir de mamá?, pidió la niña. Por supuesto. Kron era la única a la que dejaba tocar el diamante. Se lo entregó para que le diera un beso y se lo devolviera. Diviértete mucho, mi cielo. Ya te estoy extrañando. Vamos, señorita Kron. Calcabrina trataba como superiores a Asmodeo y Kron. Quizás porque Kron había dejado muy pronto de jugar a la mamá para empezar a jugar a la reina.
Asmodeo, por su parte, insistía en recalcar que el pequeño huérfano en su casa no debía ser considerado su hijo. Debido a eso, el chico desarrolló una actitud servil para con la familia que le había dado asilo, pero nunca pudo sentirse parte de esta. No sabiendo de su padre y en una casa donde el espíritu de Colime dominaba por sobre todos, tampoco pudo sentirse parte de ninguna. Crecería con una soledad que trataría de llenar con la dedicación al estudio y una vida de trabajo. Para la primera generación se acercaban pruebas difíciles. Habiendo dominado sus dones naturales, entraban de lleno con los especiales. Había que mejorarlo todo, pues solo tenían unos años más antes de que le llevasen de excursión ni más ni menos que al mundo exterior. Para ellos, que ya llevaban años escuchando de los terribles que eran los humanos y lo peligrosos que eran los ángeles, resultaba aterrador, pero conocer todo un nuevo mundo los emocionaba, y sabiendo que solo llevarían a los mejores, tenían que hacer lo necesario para sobresalir. Y bueno, conocí a este sujeto en las vacaciones, Kipper, un hombre raro. Trabaja con los asignadores y fue a visitar a papá. Está celoso porque quería un cargo mejor. Papá le dijo que no fuera un llorón, a nadie le dan nunca lo que quiere. Luego se salió y me dejó entreteniéndolo. Esto de la asignación me pareció algo muy interesante, así que papá dijo que si subía mis calificaciones en derribo me llevaría a verlos un día. Minos, ¿sí? Todo lo que hice fue preguntarte si te había pasado algo interesante en vacaciones. Te oí, por eso te conté que... No, frénate, nada que le entraba. La respuesta a esa pregunta era sí o no, y si te piden detalles, entonces adelante, suelta tu monólogo. A nadie le gustan los habladores. Oye, Zabulón, soy como soy, confórmate o deja de hablarme. ¡Flama débil! ¡Flama débil! Dejaron su discusión amistosa ante el ruido. Algo pasaba en el patio. Al aproximarse, vieron que un grupo de chicos se burlaba de uno de los nuevos, un diablillo bastante chico y delgado, que solo se cogía para protegerse. Nadie le estaba atacando, solo se mofaban con eso de flama débil, pero como eran los grandes los que estaban de cretinos, pues los pequeños se quedaban al margen. ¡Hermano! Kron llegó acompañado de Calcabrina y otros dos pequeños. ¡Haz algo! ¡Diles que dejen en paz a Jacken! ¿Qué fue lo que pasó? Solo estábamos jugando, explicó Calcabrina. Practicábamos el derribo, pero Libby Coco le ganó y Jacken quiso acercarse a los grandes, entonces empezaron a mofarse de él. Empezó ese raro, el de los ojotes, dijo el diablillo llamado Libby Coco. Scarmiglione, tenía que ser. A veces querer complacer a su padre llevaba a Genecito ese a hacer cosas muy estúpidas. Que alguien traiga Malacoda. ¡Yo voy! El otro diablillo, que parecía algo hiperactivo, salió corriendo al interior. ¡Apúrate, Farfarelo! Esperen aquí. Se metió entre la turba y cubrió al pequeño. ¡Ya basta! ¿Qué creen que están haciendo? Vamos, Zabulón, relájate, solo nos divertíamos. Yo no veo que él se esté divirtiendo, Scarmiglione. ¿Va en serio? Mino se puso a su lado. ¿Flama débil? No puedo creer que te prestes para insultar a alguien por su condición. Esos ojos tuyos no son precisamente normales. ¡Me lo dices tú, fenómeno! Me apena ver lo que tu padre ha hecho de ti. No empezaré una confrontación, pero si la quieres estoy dispuesto a enfrentarte. Por un momento sé tú mismo y usa la lógica. Se gruñeron mutuamente. A Scarmiglione no le gustaba que apelaran a su naturaleza. No era su culpa no ser como su padre quería. Pero tenía que confesar que había heredado su malvado temperamento, y nada le costaría vencer a los dos. Parecía que iba a estallar la pelea, cuando Malacoda llegó acompañado de Farfarelo y Alichino. ¿Qué está pasando aquí? Me dicen que están molestando a uno de los pequeños. Quiero a todos los involucrados en mi oficina en este instante. Silencio. ¿No quieren hablar? Juguemos a esto. Minos. Claro, el que nunca mentía. No conozco toda la historia, señor. Solo sé que ellos estaban acosando a este niño. Lo llamaban Flama débil. ¡Flama! Eso pareció indignarle. Correcto. Ustedes se vienen conmigo. Tendremos una charla. El resto a sus salones. Se llevó a Scarmiglione y a otros 6. Al receso le quedaban unos minutos, pero todos se desbandaron a sus aulas mientras se comentaba lo ocurrido. Zabulón se había quedado todo ese tiempo sobre el chiquitín, en un ademán protector copiado de su madre. Se hizo a un lado para que sus amigos pudiesen verlo. Kron lo abrazó. Jacken, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Estoy bien, gracias. ¿Cómo te metiste con esos idiotas? Hizo saber Zabulón. Solo quería hablar. Pensé que como eran grandes me podían enseñar a derribar, pero se burlaron de mí. Esto tendrá claras repercusiones, dijo Minos. Dime, ¿es verdad? ¿Eres un flama débil? ¡Minos! Círculos, eso no se pregunta. ¿Siquiera sabes lo que significa? ¿No? Aguardemos entonces. Sospecho que nos darán un sermón. Y no se equivocaba. Al día siguiente los convocaron a todos en el patio, a los grandes y a los pequeños. Malacoda quería decirles unas importantes palabras. Cuando Minos y Zabulón se buscaron en su grupo, lo primero en notar fue que Grafiacana y Alichino discutían. No puedo creer que hicieras eso. ¿Que no teníamos un trato? Jamás establecimos algo similar a un trato. ¡Cobarde! Se supone que no lo queremos. Ni una pizca de piedad, eso dijimos. ¡Ni una pizca! Piensa lo que quieras. Prefiero estar bien con él que mal con papá. ¿Qué les pasa? Preguntó Zabulón en voz baja. Pasa que Malacoda quería suspender a Scarmiglione, le respondió Draginazo. Pero Alichino lo convenció de darle solo un castigo. ¿Y eso? Tampoco lo entendemos, pero eso fue lo que pasó, dijo Siriato. Oí que ayudaron al niño ayer. ¡Qué dulce!
¿Con quién estás coqueteando? ¡Minos! ¡Hombre, no abuses! ¿Ya están todos aquí? Malacoda pasó la mirada por el grupo, como contando cabezas. Perfecto, guarden silencio y vamos a comenzar. Probablemente fueron testigos del incidente de ayer, y los que no ya deben de haberlo escuchado. A unas señas, Carmillón y su grupo fueron obligados a pasar al frente, para que todos les vieran. Estos chicos fueron partícipes de un acto vergonzoso, atacar y humillar a uno de sus compañeros, uno más joven que ellos, un miembro de nuestra manada. Sin provocación ni excusas, se ensañaron con una cría inocente y le insultaron por su condición. Los tenía donde quería, con la cresta baja y muertos de vergüenza, asediados por muchas miradas, lo bastante cruel para que sintiera una parte del temor provocado a su víctima. Quiero dejar esto muy claro, no es lo mismo llamar a las cosas por lo que son que usarlo de ofensa, pie plano, cresta corta, flama débil. No son otra cosa que definiciones para condiciones físicas de las que nadie es responsable y por las que nadie merece ser atacado. Es probable que nunca oyeran la última, es en extremo raro, pero nuestro novato más joven lo es. Simplemente no tenía suficiente calor cuando nació, eso lo hace frágil y puede que necesite el doble de esfuerzo para dominar las técnicas que ustedes aprendieron, pero eso no lo hace, repito, no lo hace menos. Merece tanto o incluso más respeto que los otros mientras se esfuerce por superarse. Silencio, dejó que calara. Les digo todo esto porque somos una manada y en una manada cada miembro es importante. Si no nos apoyamos mutuamente nadie lo hará. Así que no quiero volver a saber que algo así pasó porque la próxima vez los culpables recibirán más que solo un castigo. Y el castigo para los infractores fue quedarse el fin de semana a limpiar toda la escuela. Pero eso no fue nada contra el regaño de su padre. Resulta que el principio de ser más fuerte que los demás era para evitar a los bravucones, no para convertirse en uno de ellos. Dale las gracias a tu hermano mayor. Ese fue el tiro de gracia. De no ser por él, te hubieran suspendido. Sí, padre. Gracias, Alichino. Más bajo. Ser la mascota del director no te hará mejor que yo. De nada, hermano. Más bajo. Me conformo con tenernos parejos. Asmodeo no podía estar más orgulloso con el actuar de su hijo. Proteger al indefenso era algo por lo que su madre siempre había visto. Otro motivo de alegría era que su hija hubiera perdido la aversión a la escuela, a rodearse de amigos. Solo le hubiera gustado que tuviera más amigas. Tengo solo amigas en casa, Candela y las chicas. Amiguitos de tu edad, amor. No vi salir a Jaqen, dijo Zabulón. ¿Es tan cohibido? ¿Por qué te cae tan bien? Solo es así cuando lo asustan. El resto del tiempo es muy gracioso. Jaqen es de aquí, de Malevolge. Calcabrina solía seguirles en silencio, esperando un chance para hablar. ¿Sabe algo, señor? Logré hacer algunas chispas ayer. Fui el primero y el profesor Rubicante me felicitó. Qué bueno, dijo, restando la importancia. ¿Y ustedes, niños? Aprendimos a llevar cosas haciéndolas aparecer y desaparecer, y este semestre comenzaremos con los disfraces. Papá, cuando gane mi número, ¿puedo elegir dónde lo quiero? Claro que sí, será tuyo después de todo. Era típico que Asmodeo dejara a Calcabrina en segundo plano. No podía discutírsele mucho, ya que no era su hijo, y nunca había sido deliberadamente cruel con él. Únicamente le prestaba poca atención, y el pequeño jamás se había quejado. El simple hecho de saber que la habían recibido y que no tenía nadie más bastaba para compensarle. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente parte.